la F, una F que no sé qué quiera decir, pero siempre se indica así en los planos de instalaciones eléctricas, llámese de un ingeniero eléctrico, si viene de comisión, lo que sea. Ahí se las debo esa información, de dónde es la F. Cada semestre quiero decir la misma información y se me pasa. Pero bueno, un F del número 8 quiere decir que es un cable de tierra del número 8 y también entra al medidor. Quiere decir que ya saliendo del medidor, en realidad van a ser 3 cables, ¿verdad? Ya en el medidor van a ser 1, 2 y 3 cables. Uno que es la fase, uno que es el neutro y el otro que es la tierra, F. Entonces decimos que tenemos 2 del número 8 más uno del número 8 que es la tierra. Entonces llegan 3 cables a la pastilla. Ok. Esta es mi pastilla de seguridad, que habíamos dicho que es una pastilla de 60 amperes, porque va a soportar todas las demás pastillas, ¿cierto? Y luego, y dijimos que es un QO2. QO2 es un gabinete que tiene lugar para 2 pastillas, aunque nada más vamos a utilizar, esto es como una fachadita, un alzado, aunque nada más vamos a utilizar una pastilla que va a ser de 60 watts, un lugar, y el otro lugar lo vamos a dejar solo, vacante. Nada más que no hay QO1, no hay lugar, no hay gabinetes para una pastilla, por eso elegimos un QO2. Ok, después de este gabinete, mandamos, por cierto, esa línea debe ser punteada, porque mandamos desde la pastilla de seguridad hasta nuestro centro de carga, que es un centro de carga Q8, ¿cierto? Y ahí van también 2 cables del número 8 más un cable de tierra del número 8. Y ahora sí, desde mi gabinete Q8, empiezo a repartir, así se representa una línea y luego por cada circuito se hace una línea o por cada espacio. Ya le ponemos circuito 1 y luego le ponemos este símbolo, que es un símbolo de pastilla, así se representa, es una pastilla. Es como una pastilla abierta o una pastilla que no está encendida. Cuando está encendida, este circulito está tocando los 2 puntos y quiere decir que está haciendo contacto o es continuidad. A veces van a ver esa pastilla indicada así, la indican de esta manera también. 2 puntitos y hacen como esto abierto, ¿verdad? Eso es como que cuando cierra, pues ya se cierra el circuito y hay continuidad. Ok, son maneras, les digo, de representarlo. Esto es algo muy común. Y bueno, vamos a representar aquí. Ahora ya de cada pastilla va a salir 2 diámetros del 12 más 1 de tierra del número 12. ¿De dónde saqué? Ustedes pueden decir, caray, que no eran del número 8 y ahora ya se convierten del número 12. Ok, vamos a ver una tabla anterior a esto para ver de dónde salen estos diámetros del número 12. ¿Sí? Tenemos nosotros esta tabla. Se las voy a dejar, esto que estamos presentando se los voy a dejar aquí para que lo consulten. Nosotros tenemos lo siguiente. Es una tabla donde vienen los calibres. El calibre de un cable, mientras más alto sea su número, más delgado es el cable. Y para una instalación residencial o tal vez hasta comercial, estos calibres que tenemos aquí son los más usuales o los más comerciales, ¿verdad? Tenemos el cable del número 14 que es el más delgado y conforme el número sea menor, el diámetro es mayor, o sea que es inverso, ¿verdad? Cuesta un poquito a lo mejor adaptarnos. Ay, caray, un cable del número más grande es más delgado. Sí, exactamente. Por ejemplo, ya en otros usos de cable, un cable del número 20 o 22 es para bocina, es un cable delgado. Y luego ya en tipo industrial tenemos el cable del número 0 o el 00, que es como para de poste a poste, es un cable ya muy grueso. Pero bueno, aquí tenemos, de acuerdo al número de diámetro
y de acuerdo al amperaje que tenemos, más bien de acuerdo al amperaje que va a soportar mi línea, voy a suministrar un número de cable de este tipo o de este calibre, ¿verdad? Yo aquí les indiqué con una flecha que el calibre del cable se calcula cuando tenemos al 100% de uso. ¿Se acuerdan que en nuestra tabla de cargas, tenemos también al 80% de uso? Bueno, pues es recomendable calcular el cable como si todo estuviera encendido, ¿verdad? Porque no podemos calcular al 80% de uso y qué tal que todo está encendido, pues no nos va a aguantar el cable o se va a calentar. Entonces hay que calcularlo con todo encendido. Pero por aquí dice que por especificación de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, el calibre no puede ser menor al número 12 en alimentaciones y en alimentación principal no menor al 10%. Eso pues nos deja o nos limita a que realmente vamos a utilizar nada más cables para alimentaciones del número 12 en adelante. ¿Qué es una alimentación? Bueno, la alimentación, ¿se acuerdan que nosotros tenemos un foco, otro foco, el número de focos que quieran? Y tenemos un apagador y ese apagador enciende o apaga a lo mejor estos dos focos que le ponemos circuito 1 o el número de circuito que sea. Pero aparte, esto es con una línea gruesa, ¿se acuerdan? La manera de representarlo. Y luego dijimos que tenemos una alimentación que sale desde nuestro centro de carga con una línea delgada que va a alimentar a todo el conjunto de lámparas de ese circuito. Ah, bueno, pues esta es la alimentación. Entonces, no podemos tener cables de alimentación que sean menores o más delgados al número 12, ¿verdad? Por especificación. Y la alimentación principal no puede ser menor al número 10. La alimentación principal es la que va desde mi pastilla de seguridad, que va por tierra, por cierto, por piso, hasta mi centro de carga. Estos cables no pueden ser menores al número 10. En este caso, nosotros lo pusimos en el diagrama unifilar que era del número 8, ¿verdad? Ojo, el 8 no es menor que el 10. En número sí, pero en calibre de cable, el 8 es más grueso que el 10. Entonces, así lo vamos a poner. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues hay que recordar que hay una fórmula que nos dice que los amperes son igual a los watts sobre los voltios, pero esa fórmula se sustituye por una constante que es punto 0085, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Ok, viene un problema aquí. ¿Qué calibre? Todo esto es nada más para saber de qué calibre de cable voy a utilizar. ¿Qué calibre de cable se necesita para una alimentación de 12 contactos sencillos? Bueno, pues multiplicamos 12 por 125. 125 son los watts que tiene un contacto sencillo y nos da 1500 watts. Ahora, esos 1500 watts en la fórmula los dividimos, 1500 watts, entre 127 voltios, que dijimos que pueden ser 110, 115, etcétera, y nos da 15 amperes. Esos 15 amperes son la pastilla, ¿cierto? Digo, en realidad esto nos da como 11 punto, no sé qué, 27, 52, algo así, no sé. Pero lo redondeamos. Entonces, ya que nos dio la pastilla, esos 15 amperes los buscamos aquí, en la tabla. Y aquí nos dice que para una pastilla de 15 amperes o una alimentación de 15 amperes, yo voy a utilizar cable del 14. Pero la especificación de la CFE me dice que no puedo utilizar cable menor al 12. Entonces, quiere decir que este de 15 amperes, pues en realidad voy a utilizar cable del 12. ¿Sí? Igual para 20 amperes cable del 12, para 30 amperes cable del 10 y así como se siguen en las alimentaciones. Entonces,
Ahí está. Para este circuito que tiene 12 contactos, yo voy a utilizar una pastilla de 15 amperes y voy a utilizar cable del número 12. Así de sencillo. Por eso es que después de ver esta tabla, tenemos esto. En mi alimentación principal, pues tengo un cable del 8, ¿verdad? Pero ya en mis alimentaciones locales, aunque la pastilla sea de 10 o sea de 15 o sea de 20, yo tengo por la tabla de 15 o de 20 o de 10 que ni aparece aquí, debo de suministrar cable del 12. Por eso es que aquí tengo dos cables del 12 más un cable de tierra y ese circuito pertenece a la iluminación general, que no es cierto. Bueno, si es de acuerdo al plano, es la iluminación de planta baja, ¿verdad? De planta baja. Y luego el circuito 2 es de los contactos cargados, el circuito 3 contactos planta baja, planta alta, circuito 4 de la bomba y así. Entonces, este diagrama es muy necesario y es auxiliar porque nos dicen dónde está cada cosa, ¿verdad? Esto es de una casa, pero si tuviéramos, por ejemplo, ahí en el tecnológico, de aquí de mi pastilla de seguridad, yo tengo otro centro de carga y de ese centro de carga a lo mejor van a salir varios circuitos también, circuito 1, circuito 2, circuito 3, no sé, pero a lo mejor ese centro de carga es del edificio W. Ahí está, del edificio W. A lo mejor ese centro de carga es del edificio Z. Y así puedo tener un centro de carga, más bien debo de tener un centro de carga en cada edificio. Aquí puedo tener un centro de carga para el edificio T de los salones y luego otro para dirección y otro, así, no sé. Y ya de cada centro de carga, pues salen los circuitos que yo necesito de acuerdo a los circuitos que necesito en ese edificio. A lo mejor en el edificio W, el circuito 1, pues va a ser, no sé, va a ser para contactos de pasillo, perdón, iluminación de pasillo. Y así como se sigue, el que sigue iluminación. Si ustedes han estado en los edificios Z o en el edificio W del tecnológico, que yo creo que sí, muy apenas les tocó. Por ejemplo, los salones que están junto a la cafetería, los salones T, que les decimos los cruzados. Ahí en esos salones hay un centro de carga. Y si les tocó también estar en clase en la mañana, por ahí pasa el conserje y abre el salón y entra al centro de carga y apaga la pastilla que es de iluminación de los pasillos. ¿Para qué? Pues para que no se queden de día las luces prendidas. Y así cada pastilla tiene una función. Y bueno, en cada edificio se pone un centro de carga porque ustedes no pueden ir del edificio W, no pueden ir a, si tienen encendidas las pastillas del pasillo del edificio W, pues es ilógico que tengan que ir hasta el edificio Z a apagar las luces del pasillo del edificio W. Por eso es que cada edificio tiene su centro de carga, ¿verdad? Y bueno, aquí nada más tenemos un centro de carga porque es una casa, ¿verdad? Y ahí está. No sé si se entendió esto. Y bueno, aquí se representan también, perdón, estas tres pastillas que en realidad no tiene pastilla. Estos son unos lugares para pastilla, pero los circuitos están vacantes. ¿Se acuerdan cómo lo representamos en la tabla de cargas? Pues ahí está. El circuito 6, 7 y 8 no tienen nada de carga, están vacantes y lo representamos de esta manera. Entonces, cuando es pues qué mal, no estamos en presencial. Normalmente llevo a mis grupos a galerías, al centro comercial Galerías, y ahí les enseñan, bueno, vamos y nos enseñan todas las instalaciones, pero en cuanto a la eléctrica, nos enseñan dónde están sus subestaciones,
donde nos enseñan los diagramas unifilar que tienen. Y para ellos es muy sencillo porque si hay una falla, por ejemplo, a lo mejor ya pusimos el ejemplo, no sé, no sé, en una lámpara de Starbucks. Bueno, pues ellos van y consultan su diagrama unifilar. A ver, la lámpara de Starbucks, ahí dice que pertenece al circuito 1 del centro de carga que es tal y tal y tal. Y ya, apagan esa pastilla. O bien, ¿qué tal que en el mismo Starbucks van a hacer una ampliación? No sé, que llegaron unas nuevas cafeteras, nuevos aparatos y necesitan ver o saber si hay circuitos vacantes. Bueno, pues ven su diagrama unifilar y ven, sí, ¿sabes qué? Hay 3 circuitos vacantes. Tengo una carga de tanto y tanto y tanto. Ahí consultan su tabla de cargas, qué carga tienen, si hay circuitos vacantes también, de cuánto va a ser. O sea, todo esto es para que desde escritorio, desde esta información, ustedes tomen decisiones, ¿verdad? Si puedo incluir ahí más cargas, si no puedo incluirla, a dónde pertenece un aparato, de qué pastilla tiene, todo, o sea, no necesitan ir al lugar a empezar a quitar pastillas y a medir y a todo. Este es su plano. Entonces, ustedes para su plano van a incluir este diagrama unifilar también. Ya nada más una cosa, una última cosa. Eso pasa en un diagrama unifilar monofásico. Cuando es bifásico o trifásico, ¿qué pasa? Bueno, pues a este mismo diagrama yo nada más le voy a agregar 2 líneas. Esas 2 líneas que representan, bueno, representan precisamente las fases. Ahorita vamos a ver en el diagrama, pero para que se entienda lo voy a representar aquí. Yo voy a poner 2 líneas, aquí no, en mi diagrama unifilar, que representan las fases. Y luego en cada línea yo voy a poner un circulito representando cada circuito a qué fase perteneció. Y esa información la saco de aquí, de mi cuadro de cargas. ¿Se acuerdan que hicimos un equilibrio de fases? Y bueno, en la fase 1 está mi circuito 2, circuito 3, circuito 4. En mi fase 2 está el 1, está el circuito 5, el circuito 6. O sea, yo nada más voy a poner un puntito a la fase que pertenece, ¿verdad? Esto lo represento aquí, pero vamos a irnos al diagrama unifilar, que viene siendo ¿verdad? Es un diagrama unifilar bifásico. Esta presentación se las dejo, insisto. En el diagrama monofásico, pues nada más indicamos a qué circuito pertenece y se acabó. Pero en el bifásico tenemos que indicar a qué fase pertenece cada circuito y ponerle un puntito nada más. El circuito 1, puntito porque pertenece a la fase 2. ¿Cómo sé que a la fase 2? Pues acuérdese, aquí lo pusimos en nuestra tabla de cargas. Cuando equilibramos y llegamos a un resultado y equilibramos las fases y todo, decidimos que en el circuito 1 pertenece a la fase 2, ¿verdad? Entonces lo indicamos así con un puntito en el diagrama unifilar y así. Y ya dijimos que el circuito del 9 al 12 quedaba vacante. Ahí está. En esta tabla indica que del circuito del 9 al 12 está vacante, 0 carga. Y ahí está. Y bueno, vamos a indicar, aquí nada más también cambia en esto, en que la cometida en realidad van a ser 3 cables, ¿verdad? Porque uno es de la fase 1, es un sistema bifásico, acuérdense. El que sigue pertenece a la fase 2 y el tercero es el neutro. Pero también se va a incorporar un cable de la tierra física, de manera que vamos a tener 3 cables del número 8, que son estos de aquí, más un cable de tierra del número 8. Quiere decir que a mi pastilla de seguridad entran en realidad 4 cables, ¿verdad? Y también por tierra, para llegar a mi centro de carga, entran 3 cables más uno del 8. Ya cuando reparto es igual, ahí nada más tengo 2 cables. Aunque sea un sistema bifásico, pues es bifásico hasta que reparto a qué fase entra. En este caso no estoy conectado a 2 fases, ¿cierto? Estoy conectado nada más a una fase. Entonces, a partir de aquí,
yo ya alimento con 2 cables del 12 y uno de tierra del 12. Y se acabó. Y bueno, ¿cómo funciona este centro de carga? Funciona así. Ustedes dicen, ¿cómo es que entra cable del 8 y luego sale del 12? Ah, bueno, por un lado entran estos 4 cables, ¿verdad? Y bueno, ahí en el centro de carga hay precisamente, no es cierto, creo que hay 2 placas así. Hay 2 placas que pertenecen a las 2 fases. Y luego hay una plaquita que pertenece al neutro y hay otra plaquita que pertenece a la tierra. Ok, entonces una pastilla lo que hace es que se conecta a la fase que elegimos. En este caso, hay 2 cables de 2 fases. A lo mejor, bueno, vamos a suponer que se conecta a la fase 1. La pastilla se conecta a la fase 1 y por aquí llegan cables del número 8. Pero una vez que se conectó a la fase 1, por el otro lado de la pastilla ya va a salir el cable, pero es del número 12. Es un cable un poco más delgado que lo que va a hacer ahí es que va a llegar perdón, va a llegar a mis lámparas, ¿verdad? Del cable del 12. La tierra, desde ahí sale también del cable del 12. Y el neutro también sale de ahí con cable del 12. Entonces, así es como llegan todos con cable del 12 y luego se reparten, perdón, llegan todos con cable del 8 y luego se reparten con cable del 12, ¿verdad? Por ejemplo, la segunda pastilla, no sé, suponiendo que pertenezca al circuito 2, perdón, a la fase 2, pues agarro desde la fase 2 aquí y luego ya mando con cable del 12 a todas mis lámparas, ¿sí? Y así es, pues, como funciona, ¿verdad? Todo esto. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está, cómo funciona todo. ¿Estamos bien? ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Necesito que le den una checadita.